Seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de la Gran Mentira. Hoy vamos a hablar de la iniciación, que es tema espiritual por excelencia. Y para que luego no se diga que yo me invento las chorradas que digo, que de hecho, precisamente porque no me las invento, no son chorradas, tenemos aquí los textos sagrados, porque como decía el propio Jesucristo, si yo viniera a dar testimonio de mí, pues este testimonio no tendría ningún valor, porque yo solo vengo a dar testimonio de aquel que me ha enviado, y aquí todos somos enviados, ¿no? Entonces nos vamos al diálogo que tiene con Nicodemo, que precisamente habla sobre la iniciación, Jesucristo. Y Nicodemo, que es uno de los sacerdotes fariseos, le dice, va a ver a Jesús de noche y le dice, Rabí, que significa maestro en hebreo, ¿no? Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué respuesta, ¿eh? El que no nazca de nuevo, segundo nacimiento. Eso es lo que es la iniciación, porque es una muerte. Hay diversas muertes, ¿no? Porque de hecho Jesucristo tiene dos muertes. El bautismo, que recibe de Juan Bautista y recibe el Espíritu Santo, y entonces ya es consciente de su misión, de a qué ha venido, y la segunda muerte, que es en la cruz, y ya renace como cuerpo glorioso, que ese es el último paso de la iniciación. Entonces digamos que hay un segundo nacimiento y una primera muerte, y luego hay una segunda muerte y un tercer nacimiento. Es decir, tenemos 3 grados iniciáticos, ¿no? A los que se alude diversas veces en el Evangelio también, como vamos a ver. Pero que la Iglesia, o las iglesias más farisaicas, más asentadas en lo terrenal, niegan la iniciación, niegan estas alusiones a lo iniciático, a esos grados iniciáticos que no son otra cosa que diversos despertares espirituales y diversas muertes del individuo para nacer a realidades superiores, porque al final para ir hacia lo superior no queda otra que muera lo inferior, ¿no? Y seguimos en el razonamiento, en la enseñanza de Cristo a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, pues le pregunta que cómo puede ser eso de que el hombre vuelva a nacer siendo viejo. ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contesta, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne es carne, lo que nace de espíritu es espíritu. No te extrañe que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Podríamos seguir porque las enseñanzas de Cristo son magistrales todas, ¿no? Pero bueno, el viento sopla donde quiere, el Espíritu Santo hace lo que quiere y la razón limitada de los hombres no puede entenderlo, no puede entender eso del segundo nacimiento. Le dice después Jesucristo que cómo puede ser que él sea maestro en Israel y no sepa estas cosas. Lo nacido de carne es carne, lo nacido de espíritu es espíritu. Vosotros no habéis nacido de deseo de varón, dice, de deseo carnal, ¿no? Sino que vosotros habéis nacido de espíritu, porque el que os ha infundido el espíritu, que es vuestro verdadero ser, es Dios, ¿no? Entonces tu padre no son tu padre y tu madre, que te han dado tus características físicas, psicológicas, sino el que te ha infundido el espíritu es Dios, y eso es lo que tienes que buscar, ese reino de Dios que está dentro de ti, que es muy pequeñito, es como un grano de mostaza, pero que dará luz a un árbol que es más grande que toda la manifestación universal entera, ¿no? Entonces ahí tenemos eso de lo nacido de espíritu es espíritu, eso es lo que hay que buscar, ¿no? La realidad espiritual que hay en nosotros. ¿Qué otras alusiones hay a esos grados iniciáticos, a esa iniciación en el Evangelio? Pues ya veíamos en vídeos anteriores la parábola del sembrador, donde Cristo nos habla del grano que cae por el campo, ¿no? Los que oyen una de la palabra de Dios, pero pasan y dicen, esto son chorradas y esa semilla no fructifica. Luego tenemos la que cae entre los abrojos, la que cae en terreno pedregoso, que tampoco fructifica, y la que cae en buena tierra, los que escuchan la palabra, la llevan a efecto y transforma su vida, pues ahí dará fruto. ¿Qué fruto dará? 30, 60 y 100. ¿Qué es este 30, 60 y 100? ¿No? Esto es enigmático, tampoco
se lee en la Iglesia, porque ¿cómo se explica este 30, 60 y 100, ¿no? ¿Por qué esas cifras? ¿Por qué 3 cifras, no? Pues 30, 60 y 100 son precisamente esos 3 grados iniciáticos, esas muertes y renacimientos de ese ser que está en el camino espiritual. Y vemos que 30, 60 y 100 son 3 grados iniciáticos, pero el último parecería que si seguimos la natural progresión, pues sería 30, 60, 90, pero 100 porque la última no tiene relación, es inconmensurable con respecto a las otras. Porque la última, ¿qué es la última? Pues sería el renacimiento de Cristo después de ser clavado en la cruz, ¿no? Para saber qué es esto, pues nos vamos a otro pasaje evangélico cuando a Cristo se le acercan unos niños y él dice que el que acoja a uno de estos niños me acoge a mí. Y el que me acoja a mí acoge a aquel que me ha enviado. Vale, pues esto se interpreta a un nivel humano, moral, sentimental. Hay que cuidar a los niños que son... que no tienen padre ni madre, que son huérfanos. Puede ser eso, ¿no? Si nos quedamos en el nivel puramente humano, hay que ayudar a los demás, evidentemente, y esa fraternidad está en la horizontal de la cruz. Pero luego está la vertical, que es el crecimiento hacia lo divino, ¿no? Y entonces ahí encontramos el sentido profundo que tiene esta parábola evangélica del que acoge al niño, me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge a aquel que me ha enviado. Esos mismos 3 grados iniciáticos que veíamos en la parábola del sembrador, 30, 60 y 100, es esto. El que acoge al niño es el que se hace puro como un niño. Solo el que acoja al reino de Dios como un niño entrará en él. No es que te tengas que hacer niño a nivel biológico, ¿no? Si hacemos una interpretación fanática, hacemos una interpretación talibán de las escrituras, como hacen muchos musulmanes, ¿no? Por ceguera, en lugar de ver lo simbólico, el sentido profundo que hay en la escritura, me quedo con el sentido literal, y entonces, claro, si hago esa lectura talibán, hago esa lectura integrista de la Biblia, pues entonces diría que hay que matar a todos los ricos, porque los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos, igual que el camello no puede entrar por el ojo de la aguja, o incluso es más difícil que entre el rico en el reino de los cielos que el camello pase por el ojo de la aguja, o tendríamos que convertirnos todos en niños, ¿no? Habría que matar a todos los adultos, si hacemos esa lectura integrista. No es nada de eso, ¿no? Lo profundo es que el niño es puro, no está contaminado por toda la suciedad, por todas las creencias falsas del mundo y especialmente del mundo moderno, ¿no? Entonces, el que acoja a este niño, el que se haga como un niño en el interior, en la pureza, en la inocencia del niño, me acoge a mí, al hijo, al avatar, al enviado, acoge a Cristo, segundo grado iniciático, y el que me acoge a mí acoge a aquel que me ha enviado, al Padre. Ser uno con el Padre, ese es el último grado. Entonces 30, 60 y 100, porque ser uno con el Padre, que es el último paso, no tiene relación alguna con los otros. Tiene relación en cuanto que es el efecto de ese camino, pero no tiene relación en cuanto que es inconmensurablemente superior a los otros pasos. El último paso ya me lleva no solo fuera de mi humanidad, sino que me lleva fuera del mundo manifestado, condicionado, y ya me voy a lo incondicionado, al Parabrahman, al moksha, la liberación de los hindúes. Pero para ver esto de manera visual, gráfica, nos vamos a ir a la película Excalibur, que es una de las películas más fabulosas que he visto en mi vida, y donde queda reflejado esa iniciación como la búsqueda y el hallazgo del Grial por parte de Perceval, que es lo que al final salva a Arturo y al reino de Camelot y devuelve la primavera a esa tierra baldía del Grial, y ese encontrar el Grial pues no es otra cosa que ser uno con el Padre, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se relata la iniciación de manera gráfica, de manera visual, en la película Excalibur, y luego lo comentamos brevemente. ¡Vamos con ello! Is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king.
Your Arthur. Have you found the secret that I have lost? Yes. You and the land are one. Pues ahí teníamos esa escena fabulosa de la película Excalibur de John Boorman del año 1981, cuando todo está perdido, cuando ese reino del anticristo, cuando esa tierra baldía del Grial donde reina Morgana y su hijo el anticristo Mordred, ¿no? Que han destruido todo, y las propias faltas de los caballeros del Grial, que no eran suficientemente puros, Lanzarote, Ginebra, Arturo, todos con sus ignorancias, ¿no? Sus errores por ignorancia, por avidia, que dirían los hindúes, ¿no? Todos han cometido pues diversos pecados, entre comillas, desde el punto de vista cristiano, teológico, ¿no? Pues la avaricia, la lujuria, la soberbia, la ira, ¿no? Sobre todo la soberbia, la envidia, ¿no? Y entonces todos esos errores cometidos por todos los caballeros, todos los personajes del Grial, del reino de Camelot, llevan al reino a ser una tierra baldía, donde ya no hay primavera, donde ya no hay alegría, donde ya no hay posibilidad de salvación. Pues el único caballero puro que es capaz de pasar todas las pruebas en esa búsqueda del Grial, que le lleva más de 10 años, ¿no? Que no es una cosa inmediata, sino que le lleva más de 10 años esa búsqueda, que es una búsqueda interior, que vemos que el Grial no está en el mundo. Lo que pasa es que, claro, al final se tiene que representar de una manera visual el hallazgo del Grial, porque si no simplemente aparecería meditando Perceval y encontraría el Grial en el centro del corazón, que es donde se encuentra, ¿no? Entonces vemos que él llega ya desprendido de su armadura, de todos los vicios, de toda la suciedad del mundo, de todo lo que él cree ser, se ha ido quitando todas esas cosas, esas capas de lo que no es para descubrir lo que es, ¿no? Tengo que despertar a lo que es tras desechar lo que no es, ¿no? Entonces vemos cómo Perceval llega completamente desnudo a ese castillo y se le hacen una serie de preguntas, ¿no? O sea, sale en inglés y le dice "What's the secret of the Grail?". La verdad que suena mejor en inglés que en español. ¿Cuál es el secreto del Grial? ¿A quién sirve? Who does it serve? Le dice, ¿no? Y entonces él dice: a ti, Arturo, mi señor. Y entonces dice que have you found the secret I've lost? ¿Has encontrado el secreto que yo he perdido? Y él dice que vos y la tierra sois uno, ¿no? Entonces el Grial sirve a Arturo, Arturo y la tierra son uno. ¿Qué es esto sino la doctrina de la unidad? Yo y el Padre somos uno, ¿no? Y luego vemos que Arturo en todo momento se deja iluminar por Merlín, que no es otra cosa que la autoridad espiritual. El poder temporal solo es poder legítimo, como dice Cristo le dice a Pilato, ¿no? Le dice: no tendrías poder sobre mí si no se te hubiera concedido desde lo alto. El poder siempre tiene un origen divino, ¿no? Y entonces en el momento en el que el poder, en lugar de dejarse bendecir por la autoridad espiritual verdadera, que es Merlín, en la leyenda del Grial, se deja seducir por la autoridad espiritual del revés, ¿no? Esa autoridad espiritual corrompida, esa autoridad espiritual totalmente desvirtuada, que es Morgana, ¿no? Que es, digamos, el reverso tenebroso de Merlín, esa contrainiciación. Pues entonces esa unión antinatural que se simboliza en la película como una unión entre hermanos, ¿no? Un incesto, una relación sexual entre hermanos, da lugar, esa unión entre el poder, entre la autoridad espiritual corrompida o vuelta del revés, ¿no? Subvertida, con el poder legítimo, hace que nazca el anticristo. Hay dos bestias, ¿no? En el Apocalipsis de San Juan, dos anticristos, digamos, ¿no? Que uno sería Morgana, que es la autoridad espiritual vuelta del revés, el falso profeta o la gran apostasía, y luego Mordred, que es hijo de Morgana y Arturo, que digamos que es ese poder temporal que, en lugar de estar iluminado por la autoridad espiritual verdadera, está no iluminado sino oscurecido, ¿no? Corrompido por esa autoridad espiritual falsa, espiritual entre comillas, ¿no? Porque es totalmente antiespiritual, que es Morgana, ¿no? Y entonces el encontrar el Grial es lo que deshace el engaño de la oscuridad, y al final queda lo que es la verdad pura, luminosa del ser, ¿no? Pero
encontrar el grial supone renunciar a muchas cosas, porque al final solo un caballero, en ese camino que hacen todos los caballeros del grial, que ya se les supone puros, ¿no? Pues solo Perceval es el que alcanza el final de la iniciación. Es decir, muchos son los llamados, o algunos son los llamados y pocos los elegidos. En este caso, solo uno, solo Perceval es el que llega al final del camino y encuentra el Santo Grial. Vemos también que este camino espiritual, esta iniciación, que iniciación es inicio, no es el final, es el principio del camino, y vemos que, por ejemplo, en el Evangelio se nos habla dos veces de 3 grados iniciáticos, 30, 60 y 100, el niño, el hijo y el padre, ¿no? El que acoge a este niño me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge a aquel que me ha enviado. Esto entra en concordancia, por ejemplo, con los 3 pasos que también se dan en el hinduismo. En el hinduismo al final hay muchas ramas, pero uno de los caminos revela 3 pasos también, que es Valya, que precisamente es volver al niño, Pandita, que es el conocimiento teórico pero que aún no se ha hecho efectivo, y Mauna, que es el silencio, la gran soledad, ¿no? El Shakyamuni, ¿no? Como Buda, que es el silente, porque como ya tiene el conocimiento absoluto, ese conocimiento es difícilmente traducible en palabras humanas. Entonces ese Mauna, ese Mauni, esa persona que ha llegado a ese grado de Mauna, de silencio, ya para las personas puede ser un ser iluminado, como es Buda, pero realmente para ellos solo ven el reflejo en el estado humano de un ser que ya no es humano, ¿no? Digamos que pasa lo mismo que Jesucristo, que ya el que es el hombre universal, para los hombres normales es solo un hombre verdadero, es solo un hombre que ha alcanzado la verdad, pero que aún no ha abandonado su humanidad a ojos de los profanos, a ojos de los que no entienden. Por eso para mucha gente, pues Jesucristo simplemente es un iluminado, una persona sabia o una persona bondadosa, pero no ven que Cristo es verdaderamente el verbo divino por el cual todo fue hecho, ¿no? Y tenemos esos 3 grados, ¿no? Vamos a terminar viendo cómo se traduce esto, por ejemplo, en el sufismo, que es la vía iniciática, la vía profunda que se da en el Islam. Ibn Arabi describe el proceso iniciático, el camino espiritual que va hasta el final, hasta el reconocimiento de tu identidad con Alá, para ellos, ¿no? Para el Islam, que es como ellos llaman al ser, ¿no? O al Brahman de los hindúes. Y Ibn Arabi dice que el final del camino es la extinción de la extinción. En el principio del camino, todos los caminos espirituales, se dice que hay que extinguir el ego, ese yo pequeñito, ese yo individual que se cree que es separado de todo, que se cree muy importante, porque es una pura limitación. Al final el mal, todo lo que hay en este mundo que digamos que es oscuro o falso, es aquello que tiene una existencia por pura privación y limitación, es una negación de la luz. Entonces, en cuanto el mundo se disuelva, eso no puede permanecer, dado que es pura limitación, ¿no? Entonces, ese ego, es lo que dice Ibn Arabi, el camino, la intención del buscador espiritual es extinguir el ego, pero el que llega al final, llega a la extinción de la extinción, fana, el fanai, que dicen los sufíes, que es darte cuenta que verdaderamente no hay que extinguir ningún ego, porque como extinguir algo que nunca ha existido. Dice Ibn Arabi. ¿Qué pasa? Que eso es el que llega al final del camino, el que se da cuenta que eso, que tiene una existencia puramente transitoria, efímera, impermanente, realmente es prácticamente como si no hubiera existido al lado de lo absoluto, de lo permanente, de lo infinito, de lo eterno, ¿no? Y esto es lo mismo que dice Al-Jalá, un sufí persa que precisamente fue decapitado por esa intransigencia, ¿no? Por esa lectura que se hace integrista de las escrituras, porque él dijo, yo soy Alá, ¿no? Él dijo, yo he llegado a mirar con el ojo del corazón, he descubierto a mi Señor, le he preguntado, ¿quién eres tú? Y él ha respondido, tú. Y entonces por decir, yo soy Alá, le decapitan, igual que a Cristo, por decir, yo y el Padre somos uno, se le crucifica. Ese es el final de la iniciación. Entonces el que es crucificado o el que es decapitado, ya como es uno con el Padre, no puede tener miedo, ¿no? Como no tienen los apóstoles a ser martirizados, porque el Espíritu Santo irradia en ellos y ya han abandonado para siempre ese ser limitado, ese pequeño ego, esa individualidad meramente humana a la que rinde culto la modernidad. Dicen, hombre, ¿cómo voy a abandonar yo mi individualidad que está llena de deseos, de ego, de insatisfacción y de resentimiento contra el mundo porque no ha logrado lo que creía que debía lograr o porque las cosas no han sucedido como mi mente tenía previsto que sucedieran, ¿no? Entonces, frente a
esa exaltación de la individualidad que hace el mundo moderno, ese liberalismo luciferino que exalta la libertad individual, pues tenemos ese buscar la verdad y ese hacernos uno con el Padre que propone el camino iniciático en todas las tradiciones, como acabamos de ver. Y sin más que comentar por hoy, os emplazamos a próximos vídeos y os damos un fuerte saludo, amigos.